Bueno, y estamos en un momento muy interesante de nuestra vida cívica y política. Se nos viene una votación fundamental para la historia del país y hay muchas voces que se están levantando y estas encuestas que dicen que va ganando el rechazo y que hay pocas posibilidades para efectivamente cambiar las cosas, se contrastan con algunos datos que nos parece interesante levantar. Según el Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central, quienes analizaron el impacto del primer texto en el territorio político digital, hay una diferencia entre las críticas que se hacen directamente al texto versus las críticas que se hacen al proceso y particularmente a algunos miembros de la Convención Constitucional. Para tener más detalles respecto a este estudio, estamos con el coordinador del Observatorio Política y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, Nicolás Freire. Nicolás, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Antonella, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo y por este tiempo que te estás dando con Radio Universidad de Chile para que podamos darle una mirada un poco más detallada, ¿no? Primero, lo primero que me interesa que nos cuentes es qué están entendiendo ustedes por el territorio político digital, que fue básicamente donde estuvieron haciendo su análisis. Sí, mira, déjame ir antes de lo primero lo primero. El artículo que tú señalabas, efectivamente, y esto me da la oportunidad de hacer una clarificación que en algún momento hicimos a través de la cuenta en Twitter, pero es muy bueno que se haga en todos los espacios. Y por ahí, Daniel Matamala, cuando usó nuestro estudio en una de sus columnas, también hizo esta aclaración que nosotros habíamos debidamente hecho. ¿Por qué? Porque este estudio se hizo famosillo, ¿no? A partir de una publicación en donde decía que el 97% de quienes criticaban la Constitución no había leído la Constitución, el borrador. Y en realidad no es así. Los resultados que nosotros observamos es que del total de las críticas, solo el 3% se concentraba en críticas referidas al Uh -huh, contenido. uh -huh. Esa es la correcta lectura, para partir, Yo no digamos, levanté ese dato clarificando. igual, ¿eh? Porque Sí, entiendo no, que no era así. Además, porque es difícil medir a estas alturas, además exacto. en el momento que ustedes ¿Quién hicieron la lee qué no? investigación, ¿qué se había leído, no? De hecho, es una aclaración en términos generales porque tú por lo demás explicaste muy bien, no tengo nada que decir al respecto, era solamente interesante señalarlo en ese sentido. Ahora, yendo a lo que tú me preguntas, ¿qué es el territorio político digital? Y no me quiero poner aburrido, sé que estamos en un espacio de la radio, hay que hacerlo más o menos dinámico, pero sigue una analogía, es decir, lo que es la construcción del espacio público, históricamente, cuando tú usas autores como Habermas, como Hannah Arendt, etc., el espacio público ha ido mutando y hoy día hay ciertas acciones que tú cumples en el ámbito de lo privado, pero que son públicas, imagínate, por ejemplo, el voto electrónico o el voto online, por citar una, y además, y al mismo tiempo, hay algunos espacios que son más públicos que otros, o que más bien tienen un interés más político. Es decir, evidentemente hay diarios, ambos hacen parte de la opinión publicada, por así decirlo, pero hay algunos que se concentran más en temas más políticos y otros no. Sin embargo, ambos conforman este espacio público. Lo mismo pasa en redes sociales. En redes sociales hay un espacio que es público, que vendría a ser Internet, las redes en general, pero hay un espacio que es más de disputa política. Y ese nosotros lo hemos venido interpretando. A mí en particular me tocó escribir un artículo en 2019 que se llama ¿Por qué es Twitter el territorio político digital? Y eso un poco responde a la pregunta. Ok, En estamos hablando donde de Twitter. exactamente. Identificamos en Twitter por una serie de características, no es antojadizo. Por ejemplo, en Twitter más del 93% de las cuentas son públicas. En Facebook, que podría ser como el antagonista, ocurre todo lo contrario. En Twitter tú entras cuando te inscribes, tiene un espíritu público la red, mientras que en Facebook ocurre todo lo contrario. El nivel de datos que una institución universitaria como la nuestra, y el observatorio en particular, puede obtener es mucho mayor en Twitter que no en Facebook, justamente porque en Facebook el tema de la privacidad de los datos ha sido un poquito más restringido y por lo tanto no hay una circulación pública y masiva de Claro. la información. Twitter se parece más a la plaza pública, diríamos, donde vamos todos ahí básicamente a decir lo que pensamos. No necesariamente dialogar, esto es muy interesante, y por eso me imagino que debe ser muy difícil estudiarlo, ¿no? Porque la gente Yo iba a lanza, decir el estadio. claro, la gente lanza opiniones y es muy difícil armar diálogo en Twitter. Yo por lo menos trato de no enganchar, más bien leer y dar opiniones, retuitear algunos datos que me parecen interesantes. ¿Y qué es lo que Sí. encontraron ahí?
En Twitter se generan en realidad audiencias, ese es como el meollo del asunto. Entonces, más que ir a encontrar una opinión pública, por eso tratamos nosotros, porque además este trabajo lo hacemos sí académicos que guiamos el proceso, pero son estudiantes, ¿no? Que están formando en estos nuevos temas de la comunicación digital. Entonces yo con ellos les digo, oye, esto no son, en realidad no es opinión, no es la opinión en Twitter no existe la opinión de Twitter, existe la opinión de determinadas audiencias que se levantan frente a temas muy coyunturales y en donde tú a partir de mecanismos o herramientas de Big Data puedes sacar una fotografía de un momento o una serie de imágenes de un determinado momento, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando dicen se levantó este hashtag o se levantó esta conversación. Entonces, en virtud de eso, lo que nosotros recogimos fue una conversación de los últimos 10 días y que coincidían justamente desde que se había entregado la primera versión de este borrador, o más bien no era un borrador, sino que era el resultado final del articulado, ¿no? Que después entraba en parte de la comisión De de armonización, armonización que etcétera. acaban de terminar. Exacto. Entonces, en ese primer momento se había desatado una conversación y que tenía que ver con el apruebo o el rechazo. Nosotros queríamos ver cuáles eran las lógicas a la hora de hablar, ya sea de rechazar o de aprobar el borrador de la nueva Constitución, en condiciones en que estas son conversaciones de audiencia, conversaciones casi de trinchera, ¿no? O de jaurías en algunos casos, que depende bien del comportamiento que se tiene con el otro usuario, ¿no? Y también había una concepción, un análisis, si tú quieres, sociopolítico que estaba detrás. Ahí es donde nosotros tratamos de marcar la diferencia desde el observatorio, que es un proceso que tiene que ver con números, un proceso ingenieril, pero tratamos de enmarcarlo dentro de un estudio sociopolítico, por así decirlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue, creemos que existe una diferenciación entre quienes rechazan y que por una parte se está rechazando el cometido de la convención y por otra parte se está rechazando el cometido, el borrador, el texto en sí. Esa era como la primera intuición. Y esa intuición se acompañaba, como nosotros tenemos una reunión donde señalamos esto, se acompañaba también de otra percepción, y hay que ser muy honestos en este sentido, voy a ser muy honesto, en donde yo decía, bueno, donde además eso ha sido alimentado por determinados errores, ¿no? y horrores que han cometido miembros de la convención. Me refiero, y hago un ejemplo específico, cuánto hasta el día de hoy pesa la renuncia de Rodrigo Rojas Vade. La mentira, más bien, no solo su renuncia, exacto, ¿no? Exacto, Ahora, justamente. Nicolás, ahí quiero hacerte una pregunta y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con el coordinador del Observatorio Política y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile respecto a el mundo Twitter, porque gracias a Dios, o a quien sea que ustedes quieran agradecer, el mundo no es Twitter. Twitter es un artefacto en sí mismo súper interesante, adictivo y lo que quieran, pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención respecto, que son como el caldo del cultivo donde se dan estas conversaciones. Por un lado, los trolls, o sea, y los bots, ¿no? Efectivamente, sabemos que hay una cantidad importante de cuentas falsas que están ahí dedicadas a hacer este ruido, ¿no? Y a criticar, y a criticar, y a criticar, y está súper estudiado, y no sé exactamente, quizás vamos a invitar a otro experto para que nos cuente cuánta cantidad de cuentas que están activamente participando en este territorio digital político son cuentas en las que hay una persona detrás, ¿no? Y uno ve así como grandes escándalos armados por cuentas que tienen 40 seguidores. Yo siempre voy a decir, ok, ¿quién dijo esto? ¿Quién es esta persona? Y luego, un ejemplo muy radical de eso es, por ejemplo, toda la presencia mediática que ha tenido Amarillos por Chile, por ejemplo, y uno dice, bueno, estas personas han estado en todos los canales de televisión, tienen una llegada como ningún otro grupo de sociedad civil en términos de aparición, ¿cierto? Y de construcción de un imaginario, pero el otro día yo me fui a meter a su cuenta y tienen menos de 15.000 seguidores. Y yo dije, oh, ni siquiera aquí parece ser tan relevante, ¿no? Versus cómo se aparece mediáticamente. ¿Cómo hacen ustedes para medir también esos, digamos, escapes de los datos, ¿no? O irregularidades, no sé cómo lo llaman. Mira, voy con la misma franqueza, y voy a posteriormente explicarlo. No lo medimos, y te explico por qué, y voluntariamente por qué no lo hacemos. Tú diste del clavo con los dos ejemplos, porque nosotros suponemos que existen efectos distorsivos de la realidad que están en Twitter y que son evidentes, ¿no? La construcción de cámaras de eco a partir de la homofilia, que es un principio que determina a quién tú sigues, ¿no? Y la presencia de trolls, bots,
de una serie de mecanismos que permiten falsear la comunicación. Entonces, cuando a mí me ha tocado, y me tocó, mira, fíjate, qué curioso, me tocó el 18 de octubre del 2019 dar una charla en el CERVEL, donde estaba el actual presidente del CERVEL, que fue el que hizo algunas preguntas justamente en un sentido más apocalíptico, es decir, rechazando un poco esta lectura que yo daba, y es, perfecto, estos efectos distorsivos de la realidad están en Twitter, pero han estado siempre en la realidad. La historia de los medios, a partir, por ejemplo, de lo que es la agenda mediática, la agenda setting, que es una selección de temas justamente en virtud de los medios, y hay una lectura ahí de fondo, que es la agenda setting vista desde la teoría de Chomsky, que es la agenda setting gobernada por los gobiernos. O por el poder, entiendo, o quienes sean los dueños de los medios. Entonces, que en este caso no son los mismos, diríamos, ¿no? Exactamente. Hoy día por lo menos. Y tampoco son los mismos respecto de Twitter, en donde sigue una lógica distinta. Entonces, claro, ¿hay elementos distorsivos en Twitter? Sí. ¿Existen en otros espacios? También. Eso merece demonizar. Las noticias falsas no nacen en las redes sociales. Las noticias falsas, yo hago el ejemplo en clase muchas veces, oye, yo nací, crecí sabiendo y creyendo que Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva habían muerto por causas naturales. Entonces, evidentemente, como se construye la noticia falsa en Twitter, que obviamente es mucho más masivo, al mismo tiempo se puede desmentir, cosa que también ocurre en la realidad, pero con un lapso de tiempo mucho mayor. Ahora, ¿por qué no lo sacamos nosotros? Y ahí hay un ejemplo, porque la mentira en política viene estudiada desde Aristóteles, desde Platón, los mecanismos de manipulación también, y hacen parte de la política. Pero al mismo tiempo, nunca damos un resultado de lo que está pasando en las redes sociales como una tendencia en proyección. Es decir, mostramos lo que está ocurriendo en ese momento y que si lo medimos el día de mañana puede cambiar. Mira, a este ejemplo o a este punto yo siempre hago un ejemplo cuando se habla de los bots y de los trolls. Permíteme un segundo nada más. Cuando yo era muy chiquito, tenía 12, 13 años, mi abuelo, que militaba, no, en realidad no militaba, pero era muy simpatizante de un partido político, me subía a mí y a todos los amigos con los que yo jugaba la pelota a las camionetas para que hiciéramos más ruido en las famosas caravanas municipales, levantando cada uno con la bandera de un partido en las manos. Bueno, ninguno de nosotros votaba. Sin embargo, los que nos veían pasar decían, increíble la cantidad de gente que moviliza este candidato. Bueno, nosotros fuimos bots en su momento, porque no hacíamos parte de ese entorno, no teníamos ni siquiera la posibilidad de votar, sin embargo estábamos distorsionando la realidad. Es lo mismo en Parangón que ocurre o que ocurriría hoy día en Twitter. Estas caravanas que se construían antes, hoy día se hacen con un hashtag. Es decir, mira cómo se está movilizando el hashtag rechazo de salida, apruebo de salida, lo que sea, porque para ambas partes se puede hacer, se puede movilizar. Entonces, ahí estoy justificando el por qué no lo hacemos, por qué nos parece que evidentemente sea algo que hay que contemplar dentro de la conversación, a mayor razón en condiciones en que contemplándola jamás vamos a interpretar un resultado como predictorio de algo, ¿entiendes? Sí, ahora, mira, Nicolás, me quedan 2 minutos y tengo 1500 preguntas, así que claramente te Puedo vamos a volver seguir cuando quieran. invitando. Sin duda, que vamos a ir con todos tus datos. Porque pensando en el momento en que estamos hoy día, ¿no? Y que esta realidad que tú describes es la que hay, y que Twitter es lo que hay, y que podemos decir, ok, no es un mundo en sí mismo, porque si hubiera sido por Twitter, diríamos, hubiera ganado el rechazo Claro. la otra vez. Y Boris tampoco hubiera salido, ¿cierto? Pero efectivamente hay una construcción de la realidad que sí tiene ecos diríamos, en el mundo no digital. Por ejemplo, en la agenda mediática de los medios de comunicación y en este setting que tú dices que, por supuesto, está vinculado con la editorialidad de quienes son dueños de los canales de televisión y de los diarios, por decir un par de cosas que están muy concentradas y que tienen una agenda propia. Luego, esto es lo que es. Ese es el escenario que tenemos hoy día. Y estamos ahora en la campaña por el apruebo/rechazo. ¿Cómo crees tú que deberían ser las herramientas que debería utilizar especialmente la convención, ¿no? Pensando que ellos van a terminar de escribir y muchos de ellos dicen que están muy disponibles para hacer campaña por el apruebo, porque por supuesto es el trabajo que hicieron la gran mayoría de ellos, no todos claramente. ¿Cómo hacen para, no sé si revertir, pero dar la pelea, digamos, en este territorio político digital, en este contexto? Eso ya es parte de una consultoría, no de una entrevista, pero de todas maneras... Así son las cosas. Y me salgo un poco del análisis digital y creo que es una visión más desde el cientista político que hay en mí, no tanto desde el observador de redes, como ocurrió en el último tiempo. Yo creo que el principal rechazo que existe hoy día, ¿no? O la lejanía que existe frente al aprobar el borrador de la nueva Constitución, tiene que ver efectivamente no tanto frente al contenido,
no tanto frente a la idea de una nueva constitución, sino que más bien frente a distintos errores que han cometido dentro de la convención los miembros de la convención. Te pongo mi caso y me transparento. Yo es muy probable que vote apruebo. A mí no, hay muchas cosas en la constitución que no me generan problema, pero si tú me haces juzgar el cometido de la convención como tal, obviamente yo le pongo un rojo, pero no en el cometido en términos del texto que emanaron, sino que en la capacidad que tuvieron para comunicarlo, para comunicar el acuerdo, porque Pero hay dos evidentemente para cosas llegar a... separadas, ¿no? Que uno podría Claro, sin decir. O duda. sea, cumplieron la tarea, Sí, cumplieron la tarea. Soltaron una cosa que es importantísima, como las comunicaciones del cumplimiento de la tarea. es un error. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que mejor podrían hacer los convencionales, sobre todo aquellos que pretenden que se apruebe? Es no estar presentes en la campaña. Y creo que allí alguien, yo no voy aquí a hacer ninguna suspicacia, pero alguien se dio cuenta de que el apruebo se había quedado sin rostros. ¿Por qué? Porque este gobierno, que sabemos tiene toda la intención y el interés de que se apruebe el texto, ¿no? Pero tiene también un deber, que a mi juicio ha cumplido, respecto de informar y no hacer campaña. Pero bueno, no pueden participar. Rostros jóvenes, el Frente Amplio, incluso la concertación, hoy día socialismo democrático, todo, no hay rostro de la política que pueda apoyar la opción apruebo. La convención es mejor que no la apruebe. Bueno, y hay otros que dirían, y también es bueno que el mundo político es mejor que no salga a apoyar, Bueno, porque finalmente vimos hay... las consecuencias inmediatas de qué pasó, incluso en las propias encuestas que uno dice son manejadas por la derecha, cuando la derecha salió en masa a decir nosotros rechazamos, ¡wow! Bajó el rechazo. Exacto, baja inmediatamente. Ahí hay un tema con la clase política, pero también conectándonos con las encuestas y con una cuestión que es indudable, ¿no? Más allá de los problemas, porque también hubo problemas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque evidentemente me estoy refiriendo a Michelle Bachelet, que cuando las encuestas la mantienen dentro de las personas que más tienen influencia a partir de la opinión que generan, es decir, hace un par de semanas salía como la persona más influyente o a quienes en la ciudadanía más les gustaba escuchar o estaba interesada en escuchar la opinión. Bueno, cuando estamos en un tiempo o en un día como el de hoy, en donde hace 2 días atrás, el mismo lunes, se estaba de alguna manera fraguando el término de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas y el regreso a Chile, creo que se tiene un nombre y un apellido. Campaña por el apruebo. Vamos a ver. A mí hay otro nombre y apellido que me aparece ahí. Nicolás, A no te lo voy a ver, decir al aire. ¿cuál sería? No te lo voy a decir al aire, pero después lo podemos comentar. Muchas gracias, Nicolás Freire, coordinador del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Estoy segura que volveremos a conversar si tú estás disponible, por supuesto, para Pero Radio como Universidad. siempre, sin duda. Sin duda. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos quienes nos escuchan y nos vemos pronto, espero. Seguimos hablando.